Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a su programa Palabras de Vida Eterna. Es la verdad para un gusto poder estar, un gusto para todos nosotros poder estar un miércoles más con todos ustedes. La verdad es que siempre, al menos ya se está acercando los miércoles y seguimos pensando en la realización del programa. Es la verdad un honor poder estar con todos ustedes, al menos este momento, esta hora y cuarto. Como ya ustedes lo están viendo, está de mi lado izquierdo nuestro hermano Miguel Báez, quien nos va a estar acompañando en esta noche, en esta cabina, para analizar y seguir en el análisis de este tema tan importante como son los ministerios. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Y de la misma manera, tal cual como ya ustedes lo están viendo, estamos muy gozosos, muy alegres de poder tener de nuevo a nuestro hermano Evaristo aquí en cabina, de estar con nosotros después de un tiempo. Bueno, nuestro hermano se ha recuperado y puede estar ya con nosotros. Buenas noches, hermano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto que pudiera estar con nosotros. Gracias a Dios. Con fue un buen tiempo, hermano. Sí, nos conectamos como 2 meses más o menos fuera. Sí, nuestro hermano Josué pudo estar también con nosotros y esperamos después nuestro hermano Ale pueda estar también. Y aquellos hermanos que salían en el radio y que ya no han estado, bueno, esperemos que también puedan estar con nosotros en cabina en algún momento. Vamos a hacer una oración, vamos a orar a nuestro Padre para comenzar conforme a este programa. Le vamos a pedir a nuestro hermano Miguel nos pueda guiar en la oración, por favor. Vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, alabado sea tu santo nombre, Señor. Te damos las gracias por todo lo que hemos recibido, Señor, en esta noche, agradeciendo tu misericordia, amor y bondad que has derramado sobre nosotros en estos días, Señor. Gracias por ello. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a transmitir tu palabra, a hablar de tu palabra, a que estas palabras sean de edificación para cada uno de nosotros, tanto de los que nos escuchan, tanto de los que nos ven, tanto de todos los que nos están siguiendo en las diferentes plataformas, Señor. Gracias te damos por esta gran bendición. Permítenos hablar en tu palabra, permítenos hablar en tu doctrina y que todo lo que aquí se diga sea conforme a ello, Señor. También te pedimos por todas y cada una de las intenciones que se van a decir, que se van a mencionar y que tienen todos y cada uno de nuestros hermanos. Sé con ellos, cuídalos y protégelos por todos los que estamos aquí presentes y por todos los que hacen el programa, Señor, también sé con ellos. Gracias te damos, Señor, por todo lo que hemos recibido en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro divino Salvador. Amén. Amén. Ya saben que nos encontramos por diferentes plataformas como lo es Facebook, en donde nos encuentran como Palabras de Vida Eterna y pueden disfrutar cada miércoles del programa, la transmisión en vivo. Además estamos en la plataforma de YouTube, nos buscan como Palabras de Vida Eterna en Puebla. Palabras de Vida Eterna en Puebla y van a encontrar ya más de 4 años de programas que están ahí en el canal de YouTube. El WhatsApp para esta noche es 2221 34 86 95. 2221 34 86 95. Pueden mandar sus saludos a través de WhatsApp o, como ya la mayoría lo hace, a través de la página de Facebook, también los estamos recibiendo, o si no, a través de la aplicación de MixLR, en donde se transmite únicamente el radio por internet, no hay imagen, es únicamente la voz. Si están de viaje, si no están en sus hogares, puede ser un poco más cómodo utilizar la aplicación de MixLR. Descárguenla desde su tienda favorita en MixLR y dentro de la aplicación nos buscan como Palabras de Vida Eterna, todo junto y en minúscula, y van a empezar a disfrutar del programa. Hemos visto ya en estos, lo que son 3 programas pasados, con este que será el cuarto y último programa acerca de los ministerios. Sí. Hemos visto varias cosas, hermano. Sí, hermano, hemos analizado lo que es la palabra ministerio, esto que nos lleva al servicio dentro de la iglesia, cómo podemos desarrollar estos ministerios, y analizamos algunos ministerios que checamos en algunos programas, como el ministerio de la enseñanza, el ministerio de la benevolencia, el ministerio de visitar a los hermanos, el ministerio de la predicación, el ministerio de servicio. Aquí nos analizamos de que este ministerio tiene que ver más tocando desde el punto de vista material, porque es importante el acudir a visitar a nuestros hermanos, pero también es importante llegar y ver la necesidad que tengan nuestros hermanos, y si está dentro de nuestras posibilidades, poderlos ayudar. Estuvimos analizando este ministerio y estuvimos también analizando el ministerio del evangelismo, que es el hablar de la palabra del Señor. También checamos algunos aspectos en relación a lo de la predicación, con la enseñanza, cuáles eran las diferencias que existían en estos ministerios. Y bueno, estuvimos analizando estos ministerios. Ahora vamos a analizar quién va
a hacer este servicio. Ahora, nosotros hablábamos de todos estos ministerios precisamente porque algo necesitábamos que quedara claro. Hay muchas áreas en donde podemos nosotros desarrollar en la congregación, sobre todo, que es muy importante para el crecimiento, para el desarrollo de la iglesia. Es muy importante que todos nosotros como miembros pongamos nuestros dones a trabajar, y esto es estar dentro de un ministerio. Nuestro hermano Evaristo, que tiene ya algún tiempo al frente de la congregación, sabrá lo importante que es, mi hermano, que los miembros sean activos dentro de la iglesia. Sí, de hecho es vital esta situación de que es vital para la congregación el hecho de que los hermanos se activen. De lo contrario, refieren algunos autores que cuando la iglesia está totalmente parada, entonces se desarrollan problemas en las congregaciones. Es lo mismo que sucede cuando un cuerpo no se mueve, se atrofia, termina por no funcionar, y los miembros dejan de cumplir las funciones para las que están creados, y al final del día ese cuerpo tiende a morir. Y en algunos casos el hecho de que no trabajemos o no haya ministerios dentro de la congregación puede pasar por el hecho de la ignorancia o del desconocimiento. Es por eso que trabajábamos esta parte. Así es, tiene un poquito de ignorancia, desconocimiento, pero me parece que también pudiera tener un poquito de dejadez, un poquito de negligencia, porque bueno, si bien ya llevas algunos años en la iglesia, pues ya no podrías argumentar delante de Dios que no sabías o que nunca pudiste o terminaste de descubrir tu don. Más bien, después de algún tiempo en la congregación, es tu deber buscar el área de servicio en la que tú puedes ministrar, ¿no? Ahora es más interesante porque las congregaciones en Puebla, al menos hablando en Puebla, que es lo que más conocemos, son ya congregaciones de varios años. Así es. No son congregaciones recientes. Así es. El asunto ahí, bueno, independientemente de analizar cada congregación, me parece que uno de los problemas que enfrenta la Iglesia de Cristo, no solo en Puebla, me parece que en muchas partes del país y quizás del mundo, es que la sana doctrina a muchas personas les cuesta mucho trabajo entenderla, les cuesta mucho trabajo vivir en ella, y entonces lo que tenemos en las iglesias de Cristo, que no sé si sea un fenómeno, ahí sí ya no lo sé, si sea un fenómeno a nivel nacional o a nivel mundial, que son pocos los miembros que después de algún tiempo, algunos años, terminan por afianzarse a la doctrina, y más bien es un número importante el número de miembros que llegan, conocen de la palabra, se entusiasman de ella, como lo refiere la parábola del sembrador. Se entusiasman un tiempo, pero como no tenían raíz en lo que estaban creyendo, terminan por marchitarse, secarse y en muchos casos irse, ¿no? Más adelante vamos a analizar, esto es importante lo que menciona nuestro hermano Evaristo. Vamos a analizar por qué algunos esos grupos religiosos tocan algo de ministerios y los llevan a la práctica. Y a veces las iglesias de Cristo se cierran de alguna otra manera y no los emplean, no los aplican. Los vamos a analizar un poquito más adelante. Ahora, todo esto, y siendo precisamente ya este programa en el que vamos a concluir esa parte de los ministerios, queda ya por último hacer precisamente bien el hincapié y dar bien esta información a la luz de la Biblia para nuestros hermanos. Y es que quizá algunos no lo conocen y quizá para otros está reforzando el conocimiento, y después es esta exhortación a que lo hagamos. ¿Quién debería entonces tener estos ministerios? ¿Quién dentro de la iglesia debería entonces desarrollarse en esos ministerios? Y sobre todo importante, ¿por qué? Si la respuesta es solo los líderes, bueno, ¿por qué solo los líderes deben ministrar? Si la respuesta es todos, bueno, ¿por qué todos deben de ministrar? Bueno, la palabra de Dios nos dice que todos y cada uno de nosotros recibimos el don del Espíritu Santo. A partir de ahí ninguno de nosotros podría negar que ha recibido por lo menos un don. Por ello es que todos estamos obligados delante de Dios a multiplicar esos dones. Lo que nos hace poder ministrar es la capacidad o el hecho de que tenemos dones. ¿Es una capacidad? No necesariamente, ahí me parece que tendríamos que sentarnos a revisar, porque todos los bautizados recibieron el don del Espíritu Santo. Sin embargo, algunos de los bautizados cometen el error, el pecado que refiere la Escritura de apagar el Espíritu. Obviamente, en la medida en que ellos apagan el Espíritu, no tienen ni las actitudes ni las aptitudes para
ministrar, para ejercer algún servicio en la iglesia. Aun cuando en un inicio no tenían. Aun cuando en un inicio, si ellos hubieran decidido hacer las cosas bien, lo hubieran podido lograr. Entonces, me parece que es una cuestión también que tiene que ver con las aptitudes y las actitudes de aquellos que tienen el deseo de servir. Puede haber hermanos que tengan, por ejemplo, el deseo de predicar, de pasar al frente a predicar, pero quizás no tengan la aptitud a partir de la falta de conocimiento. O puede ser que estos mismos hermanos tengan el conocimiento, pero no tengan la aptitud. Porque hay casos en donde algunos hermanos estiman el pasar a predicar como lo máximo, como si pasar a predicar fuera pues ya el logro máximo de un varón, por ejemplo, en la iglesia, cuando en realidad la predicación no es que se menosprecie, por supuesto que es un servicio importante, pero es solo uno de los tantos servicios que se pueden hacer. Sí, y eso lo estábamos checando en los programas pasados, de que, bueno, si existe ese servicio, el hermano tiene que llevar o debe de tener la mentalidad de tener la preparación adecuada para. Estábamos analizando la escritura ahí en el libro de cuando llega Apolos y habla del bautismo, solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces Priscila y su esposo Aquila lo orientan y lo enseñan. Entonces tomábamos ese ejemplo para todos aquellos que tengan, como lo menciona nuestro hermano Evaristo, ese deseo, ese don de predicar o de hablar. Pues tiene uno que prepararse, no es fácil pararse y hablar de la palabra de Dios, porque puede uno desviarse de la doctrina. Entonces sí tiene uno que prepararse, tiene uno que hablar de la palabra. Ahora, en cuanto a la pregunta de quiénes, el apóstol Pedro, ahí en su primera carta, señala que todos y cada uno, estamos hablando de que todos los que forman ese cuerpo, todos los que forman la iglesia, están obligados a servir, tienen esa obligación. Pablo lo señala cuando pone el ejemplo en su carta a los Corintios, cuando pone el ejemplo del cuerpo, como lo señaló nuestro hermano Evaristo. Cuando ese cuerpo no trabaja, no funciona, se va atrofiando, se va paralizando y no existe ese funcionamiento adecuado. Entonces, cuando tú eres parte de ese cuerpo, eres una parte fundamental y por lo cual tienes que trabajar para que el cuerpo funcione adecuadamente. Eres parte fundamental de un cuerpo, por lo cual tienes que trabajar. La actividad, el servicio, las tareas, todo lo que representa en la iglesia se tiene que demostrar, se tiene que llevar a la práctica. ¿Iba a hacer un comentario, hermano? Sí, me parece que la parte de las actitudes en este caso son bien importantes, porque es posible que nosotros estemos ahora mismo invitando a nuestros hermanos a que se involucren en las tareas de la iglesia, a que se metan, a que se dispongan a servir. Sin embargo, habría que revisar si los miembros de nuestras congregaciones el día de hoy o al día de hoy tienen la actitud para hacer un servicio. Lo que desafortunadamente observamos en algunas de nuestras congregaciones es que los hermanos más bien llegan al domingo para ser servidos, en algunos casos, los que tenemos la suerte de que lleguen los domingos, pero de ahí en fuera toda la semana la mayoría de la hermandad se olvida de esos ministerios, del ministerio de visitación, de evangelismo, de enseñanza, de servicio en términos materiales, de benevolencia, en fin. Se vuelve esto un ritual de domingo y eso quizás nos quite la aptitud y lo único que muestra es que no tenemos la actitud. Ahora todo esto, perdón, hermano, todo esto que se está comentando precisamente me parece que parte, y sería algo bueno de estar analizando en esta cabina, en relación a lo que nosotros entendemos y cómo es que entendemos precisamente el ser un cuerpo. Es decir, está la enseñanza en la palabra de parte del apóstol Pablo. Sin embargo, ¿cómo es que nosotros entendemos y hasta qué punto nosotros llegamos a entender que somos un solo cuerpo? Es decir, esa enseñanza, que aparentemente la leemos muy sencillo, implica muchas cosas. Es decir, el hecho de que con nuestros ministerios se edifica la iglesia, nosotros quizá no está en nuestros planes edificar a la iglesia porque no hemos entendido lo que significa ser parte de un mismo cuerpo. Quizá no está en nuestros planes ayudar a que nuestro hermano madure porque no hemos entendido que somos parte de un solo cuerpo. A mí me gustaría que entonces analizáramos un poquito más esa parte de somos un mismo cuerpo, somos diferentes miembros trabajando, pero al final
precisamente es esta unidad por la que oró Jesús en Juan capítulo 17, que seamos precisamente uno y que tengamos ese mismo sentir, quizá por el hecho de no tener este mismo sentir, de no tener precisamente esta unidad que es principalmente en la palabra, para que nosotros podamos ser precisamente ese mismo cuerpo, es que pueda haber quizá esta apatía de parte de nosotros como hermanos, es que quizá no pueda haber las actitudes correctas, quizá pueda haber esta falta de conocimiento. Me parece importante entonces la parte de entender que somos un solo cuerpo, de esto de lo que se ha hablado ya varias veces, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido, desafortunadamente en la congregación o en nuestras congregaciones, nos ha faltado la parte esta de la enseñanza de la que hacía referencia Miguel, porque nosotros vemos en la práctica, o tenemos en la práctica, hermanos que lejos de sujetarse a la palabra de Dios y lejos de entender que forman parte de un cuerpo, toman o tomamos decisiones en lo individual que terminan por afectar al cuerpo. Es decir, si lo ponemos en términos prácticos, un día la mano agarra y dice, yo ya no quiero formar parte del cuerpo y ya me voy. O el pie dice, un día yo ya no quiero caminar y ya no camina. En nuestro cuerpo esto no puede suceder, no sucede. Cuando sucede estamos hablando de una anormalidad o de una enfermedad. En la iglesia es muy común ver este tipo de situaciones. O sea, tú sabes de un hermano que tiene 3 años, 5 años en la iglesia y que ya debería estar ejerciendo alguno de estos ministerios y que al que tú le das la indicación, hermano, yo necesito que usted visite. Y el hermano te dice, bueno, sí voy a visitar, pero cuando yo pueda. O definitivamente te dice, yo no voy a visitar porque no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer. O tú le dices a un hermano, tiene usted que salir a evangelizar. Y el hermano te dice, no, pues es que en primera no tengo conocimiento, siendo que es un hermano que tiene 5 años en la iglesia. Alguien de 5 años en la iglesia no puede decir no tengo conocimiento. 2, además no tengo quien me acompañe. Y 3, te buscan un sinnúmero de pretextos para finalmente no hacer la tarea. La enseñanza que me parece que ha faltado es la de versículo 17, me parece que dice, obedeced a vuestros líderes. Y le decimos al hermano, no hagas esto porque no te conviene, haz esto porque edificas a la iglesia, y el hermano dice, bueno, finalmente yo voy a hacer lo que mejor a mí me parece. Ahora vamos a ir a un corte con esta última parte de reflexión y de pensamiento. Decía nuestro hermano Evaristo, no evangelizamos porque no tenemos conocimiento, cualquier situación. Vamos un poquito más a algo de lo que nosotros ya conocemos y principalmente los hermanos que nos están escuchando conocemos. No le pedimmo a los hermanos que excedieran a evangelizar, sino que consiguieran algún estudio. Nada más, que no lo dieran, que consiguieran una persona para poder evangelizar. Y vamos a hablar un poquito más acerca de esto cuando regresemos de nuestro primer corte. En unos minutos volvemos a Palabras de Vida Eterna. Quiero seguir el andar del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir el andar del Maestro en su santa luz. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios loor.
y óigalo el averno lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, vamos hoy en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, hueste de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia firme habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón se llena de emoción. Porque a través de eso, yo como cristiano, como persona que tengo el Espíritu, voy madurando. Debo hacerlo porque Dios me lo manda. Pero todos estos porqués no adquieren sentido si es que yo no entiendo que soy parte de un mismo cuerpo. No adquieren sentido si es que yo no alejo precisamente esa parte de egoísmo, que son cuando yo pienso que mis decisiones no afectan al cuerpo. Cuando tomo decisiones sin pensar en el cuerpo, bueno, al final todo esto parte de, o quizá pueda partir de somos un solo cuerpo.
De hecho, cuando tú tomas decisiones pensando en ti, existe esa fragmentación, existe esa división con los demás hermanos. Cuando tú piensas, no va a pasar nada, cuando tú piensas solamente por esta vez, solamente piensas en ti y no piensas en los demás, en este caso en la iglesia. Cuando un cuerpo se enferma, para poderlo entender un poquito más, cuando un cuerpo se enferma, una de sus partes, uno de sus síntomas, una de las cuestiones es de que el cuerpo se empieza a debilitar. Ustedes cuando se enferman, entra un virus. Ese virus lo podemos llamar de diferentes maneras. Le podemos mencionar la apatía, le podemos mencionar la flojera, le podemos mencionar el orgullo, la soberbia. Y ese virus poco a poco va entrando al cuerpo y lo va haciendo enfermo, lo va debilitando a medida en que el cuerpo va perdiendo toda esa unidad. El ojo empieza a fallar, el corazón empieza a fallar, el estómago empieza a fallar. Entonces, cada uno de los componentes de ese cuerpo empiezan a tener problemas cuando se llega a pensar de esa manera. Ahora, cuando pensamos en el cuerpo, cuando pensamos en la edificación del hermano, empieza a fortalecerse, empieza a crecer, empieza a desarrollarse, empezamos a hacer ejercicio, empezamos a nutrirnos, empezamos a estar bien. Ahí es donde se ve la diferencia entre un cuerpo débil y un cuerpo sano. ¿Qué es lo que hemos nosotros escuchado en las iglesias como edificación? Exactamente, para que se vea como un ejemplo práctico. Cuando ustedes están enfermos, quiere decir que su cuerpo está débil. Entonces lo que necesitan es una vitamina, es una medicina. Y la medicina, espiritualmente hablando, se llama Biblia, se llama palabra, se llama edificación. Entonces, cuando nosotros pensamos de esa manera, podemos llegar a tener un sinnúmero de situaciones que le van a afectar a la iglesia. Ahora, estos ministerios fueron creados por Dios con un propósito. Hay un propósito para esto. Y si no cumplimos con este propósito, estamos cayendo en pecado. Porque estamos sabiendo que tenemos que servir. Y si no lo hacemos, estamos cayendo en pecado. Ya lo dijo Santiago. Si nosotros sabemos que debemos servir, igual con la apatía, igual con el rencor, igual, y no lo hacemos, estamos cayendo en pecado. Es importante entender que lo que estamos transmitiendo, que lo que estamos captando, nos tiene que ayudar a edificar. No nos tiene que ayudar para caminar hacia atrás como los cangrejos, sino para adelante. Ahora me parece interesante, hermano, y les argumentas precisamente porque muchos de nosotros pasamos por la congregación y llevamos tiempo en las congregaciones y pensamos que el hecho de no hacer lo malo nos hace ya nosotros personas buenas o personas justas o personas que siguen la palabra. Sin embargo, en el momento en que nosotros no solamente dejamos de hacer lo malo, sino que nosotros no hacemos lo que el Señor nos pide, también estamos cometiendo pecado. También estamos en esa infracción, precisamente de lo que marca Santiago, y eso me parece interesante, porque muchos de nosotros podemos estar en la congregación, pensar que no estamos haciendo nada malo, pero el hecho de no ministrar en realidad es pecado para nosotros. Sí, de hecho, me parece que sería bueno que allá en sus casas los hermanos hicieran un ejercicio en donde pensaran cuántas veces en la semana, cuántas veces cuando han llegado a la congregación, su pensamiento ha sido: hoy voy a ayudar a la edificación de la iglesia de alguna manera. Desafortunadamente parece ser que esa responsabilidad, por un lado, nosotros los que estamos al frente hemos, no sé si directa o indirectamente, enseñado que esa responsabilidad solo es nuestra. Y por otro lado, los hermanos han asumido esa postura. Es la obligación de los que están al frente edificarnos. La verdad es que no es así. Todos tendríamos que llegar a la congregación con la mentalidad de: hoy voy a edificar, voy a intentar edificar con alguna acción mía a la iglesia en general. Con tristeza nos encontramos otra situación que también es muy recurrente. Cuando finalmente un hermano se decide a servir, ya sea porque alguien le dio la tarea, o ya sea porque pues no hay quien lo haga, pero pues le toca hacerlo. Sí. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado murmuraciones alrededor de ese servicio? Porque yo, porque a mí, porque tanto, porque no otro.
mejor que lo haga él, o las murmuraciones entre unos contra otros, ¿no? Pues si él nada más hizo esto, ¿yo por qué tengo que hacer esto? Al final del día, ese tipo de servicio, ese tipo de ministerio, no es algo que a Dios le agrade. Y entonces nos encontramos con dos problemas, o muchos problemas formados, ¿no? El primero es la falta de conocimiento de los hermanos, después hermanos que finalmente dicen no es mi responsabilidad servir en la iglesia, no tengo la obligación yo de edificar a nadie. Y luego ya enfrentamos un tercer problema. El tercer problema es aquel hermano que finalmente se decide a servir, pero lo hace a regañadientes, lo hace de mala manera, lo hace criticando, lo hace murmurando, lo hace viendo lo que los otros no hacen o hacen. Y entonces, a partir de ahí, tenemos a los líderes, ¿no? Los líderes que dicen, bueno, te enfrento a un sinfín de problemas. Un grupo de hermanos que no conoce, otro grupo de hermanos que no quiere trabajar, y un tercer grupo de hermanos que sí lo hace, pero murmura de lo que hace. Entonces, el cuerpo de Cristo no puede ser edificado bajo esas circunstancias, ¿no? El cuerpo de Cristo tiene que ser edificado en la idea o en el entendido de que quien lo hace debe tener claro que lo hace para el Señor. Fíjate, hay uno de los aspectos de los cuales el hermano Evaristo tocó y es bien importante. Él hablaba de los líderes. Los líderes son los que se ven, son los que están al frente, son los que pasan, son los que siempre están todos los domingos al frente y son los que ven. Y si un líder predica una cosa, él tiene que dar el ejemplo, él tiene que hacerlo, él tiene que ir, él tiene que hacer, él tiene que moverse. Y sin en cambio, los hermanos que se encuentran, no como líderes, sino que se encuentran dispersos en la iglesia, están en su comodidad. Y no quieren salir de su comodidad, de ese confort en el cual se encuentran, para poder salir de ese confort y hacer tareas, hacer cosas, delegar, crear, estar en la iglesia. En el libro de Nehemías es un libro súper importante en relación a esto. Cómo ahí nos puede ayudar a ejemplificar todo lo que nuestro hermano Evaristo nos dijo. Cómo Nehemías lleva al pueblo de Israel a renovar las murallas de Jerusalén, a trabajar, a tener una actividad, a tener un servicio para el Señor, porque el Señor es quien lo demanda y Él es el que lo hace. Él organiza, lo plantea, lo planea. Y cómo esas mismas personas que le decían, no, eso está mal, no lo hagas, esas murallas están chuecas, no lo hagas, no hagas esto. En la iglesia sucede exactamente lo mismo. Como hermanos que se animan a servir, pintan un muro y se acercan los hermanos y dicen, qué color tan feo, ese color no me gustó, ¿por qué no lo cambias? ¿Por qué no tú lo cambias? ¿Por qué no tú lo haces? Si no te gustó, bueno, entonces voy, compro la pintura y lo pinto como yo quiero. Pero lo tengo que hacer. Y todos los hermanos que están maduros, todos los hermanos, decirle, hermano, gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por tu dinero, porque por ti compraste la materia prima y se pintó. Esas tareas, desafortunadamente, a veces en la iglesia de Cristo nos llegan a faltar. Y hay grupos sectarios que lo hacen. Se mueven. Y no es a fuerza. No es que si quieres, es a la fuerza. No es que si quieras. Allá estás obligado a hacerlo. A veces el servicio no es tal como un servicio. El servicio es una obligación. Y aquí en la iglesia de Cristo se les está pidiendo que sirvan. Me parece que hay un problema, Miguel, en lo que señalas, porque desafortunadamente nosotros no hemos entendido ese concepto. En realidad, esta parte de servir para nosotros es una obligación. Sí. Es una obligación. Yo quiero ser muy enfático en esa parte, porque quizás no lo hemos sido tanto por no sé si por no parecernos a los sectarios, exactamente, o por que los liderazgos mismos no estamos preparados para dar esas instrucciones. Pero sí deberíamos hacerle entender a nuestros hermanos que tienen la obligación de servir. Entonces, cuando un líder en la congregación le dice a un hermano, a usted le corresponde servir y hacer esto, el hermano debería entender que le están dando una orden y tendría que verse obligado a hacerla. Ahora, exactamente, también algo que haces obligado, forzado, exacto, quizás no rinda los frutos, los mejores frutos. Lo ideal sería que la base del servicio
de los hermanos en la iglesia fuera el amor a Dios, el amor a los hermanos, el amor al cuerpo de Cristo. Desafortunadamente, lo decía Brian hace un momento, pareciera ser que el egoísmo se ha metido en lo más profundo de el cuerpo como un cáncer, y entonces cada quien piensa únicamente en sí, en sus necesidades, en sus comodidades, en su situación personal o familiar o laboral, y entonces a partir de ahí se olvida y nada más le interesa que lo suyo, ¿no? Ahí me parece algunas situaciones que remarcar y sobre todo que resaltar precisamente de todo esto, que es de hecho bien interesante. La obligación que se tiene en la Iglesia de Cristo es de hecho tan peculiar, porque no se parece a ninguna obligación que pueda haber o que se pueda contraer en el mundo. Es decir, las obligaciones que hay dentro de la Iglesia de Cristo, las responsabilidades que hay dentro de la Iglesia de Cristo, son, aunque parezca algo totalmente en desacuerdo, esas obligaciones en realidad tienen que ser hechas con deseo. Al Señor no le gusta nada que no se haga con deseo, al Señor no le agrada nada que se haga con un corazón que esté triste, que esté por fuerza, que no sea voluntario. Aun cuando es nuestra obligación, es algo que se hace voluntario precisamente. Y ahí es donde viene esta parte de lo interesante, porque todas estas obligaciones al final ofrecen también recompensa para nosotros. Fíjate. Nosotros podríamos llegar a pensar en algún momento, cuando lo tocamos de esta manera, que trabajar para la iglesia, que los ministerios, es que nosotros demos mucho y que nosotros dejemos mucho, porque algo es seguro, sí se dejan y tenemos que hacer sacrificios y todo. Sin embargo, lo que todos nosotros conocemos a través de la Biblia, pero también hemos experimentado aquellos que han estado trabajando para la iglesia, es que en realidad no perdemos. En realidad ganamos mucho, es más bienaventurado es dar que recibir, y en realidad nosotros recibimos muchísima bendición. Cuando nosotros entendemos esto, precisamente podemos saber cómo es que el Señor nos exige cosas, pero además esas cosas nosotros las tenemos que hacer con voluntad, y se pueden hacer precisamente tanto por la forma en como el Señor nos las está pidiendo, como todo lo que hay detrás, tanto el amor que el Señor nos tiene, las promesas y las recompensas que Él nos ofrece. Al final siempre lo he comentado, y estoy seguro que la mayoría de los hermanos lo han escuchado ya de mi boca: el Señor nos ofrece recompensas por cosas que tenemos que hacer. Eso que acabas de decir se complementa con la tarea que hacen los presbíteros. Los presbíteros tienen la tarea en la iglesia, como parte de su labor de edificación, el supervisar a la congregación. Y entonces dice en Hebreos 13:17, que ya mencionaba yo hace un momento, obedecer a vuestros líderes. Es decir, hay momentos en donde los presbíteros, los ancianos, los obispos, tienen que, en esta tarea de supervisar que las cosas se cumplan, dar algunas órdenes. Esto se tiene que hacer, esto se tiene que hacer, esto se tiene que hacer. Y ahí entra una combinación muy interesante, de el hermano que actúa por amor y a la par obedece. Porque en realidad, si tú recuerdas, el Señor Jesús lo dijo con todas sus letras: si me amáis, guardad mis mandamientos. Fíjate, algo ya un comentario, ya nos vamos al corte. Es algo bien cierto. Esta obligación no tiene que ser de una manera orientada a ese aspecto malo. A final de cuentas, lo que Dios ve es tu corazón. Dios ve cómo te mueves. Dios sabe qué hay en tu corazón. El hermano acaba de dar un mensaje bien interesante de lo que uno tiene que proyectar es una madurez espiritual, porque existen estos hombres que están encargados de mandar, de decir, vas a hacer esto. Esa espiritualidad, esa madurez que te debe de ayudar para poderlo hacer, sin decir, no es para honra y gloria del Señor fulano de tal, es para honra y gloria de Dios. Y mi corazón dice que sí, mi amor dice que sí, lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Dice la Escritura: sin murmuraciones. Exacto. Ni contiendas. Vamos a ir a nuestro segundo corte y en unos minutos regresamos a Palabras de Vida Eterna. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Y
mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios del perdón. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios del perdón. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor.
sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, mientras viva simiente. Ya estamos de vuelta en su programa Palabras de Vida Eterna. Seguimos muy contentos de poder estar con todos ustedes. Llevamos a la mitad, un poquito más de la mitad de este programa, y es la verdad para nosotros un gran privilegio que nuestro Dios nos permita seguir con este trabajo. Les mandamos saludos a todos aquellos que nos están viendo. Sabemos que hay varias personas que nos están sintonizando por diferentes plataformas. Aunque no manden algún saludo, algún comentario, alguna pregunta, sabemos que están ahí. Bueno, a todos ellos les mandamos un gran saludo y gracias por estar con nosotros durante este tiempo que es edificante. Así pues vamos a continuar entonces con el programa, en donde hablamos ya de algunas cuestiones que son importantes e interesantes sobre la administración de los dones. Sin embargo, algo que dice Pedro que es muy interesante, que nos ayuda a saber cómo es que nosotros podemos precisamente hacer esa correcta ministración de nuestros dones, es decir, cómo es que nosotros podemos servir de la manera que al Señor le agrada. Ya se ha hablado en algunas ocasiones, tanto en este programa como en programas pasados, que no se trata de servir por servir, sino que hay algunas situaciones que debemos nosotros tomar en cuenta para precisamente hacer el servicio que al Señor le agrada. Y parece ya nuestro hermano Miguel tiene el texto. Así es, mira, en el libro de Pedro, en el primer libro de Pedro, ahí en el capítulo 4, versículo 10, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo podríamos nosotros entender esta parte de buenos administradores de la multiforme gracia de Dios? Bueno, a nosotros... Adelante. El administrador, por eso. Bueno, es que a veces uno piensa o siente que el administrador es el que tiene el rango mayor, tiene la jerarquía absoluta dentro de la iglesia, y podemos mencionar que el administrador es el líder, el que está al frente. Él tiene que administrar bien los recursos, él tiene que administrar bien todas las capacidades, él tiene que decirme a mí qué es lo que tengo que hacer, él tiene que llegar y decirle al hermano qué es lo que va a pasar. Pedro les habla a los judíos como en este concepto del administrador, como aquel esclavo que en aquellos tiempos administraba la casa del amo. Recordarles que no es la persona importante, sino todo lo contrario. Era una persona que estaba a cargo de toda la riqueza del rey, de toda la riqueza del amo, y que tenía la facultad de observar qué es lo que hacía falta, qué es lo que le hacía falta a su amo, qué es lo que le hacía falta a los hijos del amo, qué es lo que le hacía falta a la esposa del amo, qué es lo que les hacía falta a los animales del amo. Todo esto era encargado el administrador en aquel tiempo. Pedro toma ese concepto y les dice, ustedes tienen que ser exactamente lo mismo. Tienen que darse cuenta y tienen que observar qué es lo que falta, en qué pueden ustedes servir dentro de la iglesia, como buenos administradores, como buenos súbditos de su rey que es Jesucristo. Ustedes tienen que servir, no ser servidos, tienen que servir, buscar a los hermanos y preguntar, decir qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, en qué te puedo servir. Un administrador es eso, es un servidor del rey, es un servidor del amo, es un servidor de Dios nuestro Señor. Y quizá quede un poquito más claro con la situación de cómo es entonces un mal administrador de la multiforme gracia de Dios. Pues es aquel hermano que recibiendo dones, como lo refiere la parábola del sembrador, va y los entierra, los esconde, y cuando llegue el Señor no tiene nada que La parábola de los talentos. De los talentos. La parábola de los talentos no tiene que entregarle al Señor, ¿no? Entonces, ahora los hermanos dirán, bueno, y entonces ¿cómo esto se traslada o cómo lo aplico en la práctica? Bueno, pues en la práctica es muy sencillo. Si usted recibió el talento de evangelizar, por ejemplo,
y al final del día, cuando usted tenga que entregarle cuentas al Señor, el Señor le pregunta, ¿a cuántos evangelizaste? Y le dice, pues a nadie. Bueno, pues porque me tenía yo miedo, porque no sabía, porque nadie me capacitó, porque, en fin, por el pretexto que tú gustes, pues el Señor te va a castigar. Si tú tenías el don de la contabilidad, por ejemplo, y te dice, bueno, ¿qué hiciste con los recursos materiales que había en la iglesia? Aconsejaste a los hermanos cómo ocuparlos, los administraste, los cuidaste, los invertiste en cosas buenas, y al final del día le dice al Señor, no, pues como no me gusta meterme en los chismes esos de dinero en la iglesia, mejor no dije nada. Bueno, pues el Señor te va a castigar porque no porque hicieras algo malo, simplemente porque no hiciste lo que tenías que hacer. Si tú tenías el don de... Soy una persona que puedo exhortar a alguien, animarlo de esa manera y no visito, Motivador. y no voy. Es muy común eso que acabas de decir. Es muy frecuente. Esto que dices es muy frecuente. Los hermanos observan que algo no está funcionando en la congregación, que algún hermano se está comportando mal o no está haciendo las cosas conforme a la palabra. ¿Qué hacen? Van con el líder y le dicen, oye, ¿ya viste que Juanito se está portando mal? Y uno como líder le responde, ¿y cómo sabes que Juanito se está portando mal? Ah, es que yo lo vi. Ah, muy bien. ¿Y por qué no vas y hablas con Juanito? No, tú eres el líder, tú ve. Si tú ya viste que tu hermano está haciendo algo malo, tú tienes el conocimiento de que está haciendo algo malo, pues tu deber es ir y exhortarle. Ese es tu deber. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el hermano? Se quita la tarea y dice, no, a mí no me gusta meterme en chismes. Es un hermano que tiene conocimiento. Es un hermano que además sabe lo que tiene que hacer, pues no, va y le asigna la tarea al líder. O simple y sencillamente ve lo que está pasando y dice, yo no voy a decir nada. Bueno, o sea, no se trata no de no decir, sino se trata de aquí de hacer varios ejercicios. El primero, el hermano que va a exhortar tiene que verse primero él. En segundo término, si vas a exhortar, no le digas al líder. Ve y tú y dile al hermano, oye, ¿por qué estás haciendo esto que está mal? Pero, pues si al final del día el Señor sabía que tenías ese don o te dio ese don y llegas y te pregunta, ¿a cuántos exhortaste? Y le dices, pues es que yo se la pasé al líder, pues el Señor te va a castigar. Fíjate, un mal administrador es aquel que no cumple con su trabajo. Un buen administrador es el que cumple con su trabajo. En la parábola de los talentos, el buen administrador es el que duplica. Así es. Es el que da más. Es el que recibe talentos y en lugar de irlos a esconder, en lugar de meterlos abajo de la tierra, en lugar de guardarlos, en lugar de no hacer nada, en lugar de ser pasivo, él es activo. Y entonces él duplica sus talentos, duplica lo que Dios le dio, duplica lo que en este caso el amo le dio. Un mal administrador es aquel que va y esconde su talento. Y sucede lo que dice nuestro hermano Evaristo. Y es muy sencillo, Mike. Sí. Llegas a las casas y encuentras hermanos cantando. Sí, y los oyes cantar y cantas bien. No cantas tan mal, cantas bien. Cantas bien. Y entonces llegas a la iglesia y dices, hermano, ¿por qué no cantas? Ah, es que no me sé los coros. Ah, es que no, a mí no me gusta cantar en la iglesia. No. Y dices, espérate, a ver, si en tu casa te la pasas berreando todo el día que estuve contigo, en la iglesia, ¿por qué no cantas? ¿Por qué no vas y enseñas o tratas de modelar tu voz para honra y gloria de Dios? No, es que a mí no me gusta. Bueno, pues entonces Dios te va a castigar por eso. Ese es un mal administrador, el que no descubre o el que no desarrolla sus talentos, el que no desarrolla sus capacidades, sus dones para la edificación del cuerpo. Ese es un mal administrador. Esa es la diferencia entre el administrador bueno y el administrador malo. Al final todos estos ministerios, como precisamente lo marca Pedro, se hacen para la gloria de Dios. Sí, claro. No para la gloria del hombre. Claro. Y esto me parece regula cualquier tipo de servicio. Claro. Siempre que se haga, se debe hacer para la gloria de Dios. Y ahí entra un problema humano, que es relativamente frecuente, que ya referíamos hace un momento. Cuando hay un hermano que es muy servicial en términos materiales en la iglesia, y le asignas una tarea, y el hermano viene y barre, y al final, y le vuelves a decir, hermano, vuelvo a barrer, y se voltea y te dice, bueno, ¿yo por qué? ¿Por qué nada más yo? ¿Por qué no pones a barrer a Ken? ¿Por qué yo siempre? O sea, ahí el hermano ya perdió el propósito de que con ello edifica el cuerpo,
ya perdió el propósito de que la honra y la gloria debe ser para Dios, ¿no? Sí, esta base de la gloria para nuestro Señor me parece regula varias cosas. Vamos a ir a nuestro último corte y en unos minutos ya vamos a estar de vuelta en su programa Palabras de Vida Eterna para darles los últimos saludos, las últimas preguntas que ustedes nos han mandado. En unos minutos regresamos a su programa. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Soy yo soldado de la cruz y siervo del Señor, no temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Más allá, más allá, más allá, más allá, en aquella santa Sion. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Lucharon otros por la fe, cobarde habré de ser. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Más allá, más allá, más allá, más allá, en aquella santa Sion. Después de la batalla nos coronará en aquella. Ya estamos de vuelta en su programa Palabras de Vida Eterna, estamos ya en nuestro último corte, sin embargo seguimos felices de poder estar con todos ustedes. Mandamos saludos a nuestra hermana Uri Ordaz,
que nos está sintonizando. Gracias, hermana, la esposa de nuestro hermano. Saludos. Que Dios Saludos. te bendiga, amor. Nos ha de estar escuchando también Pau. Mis suegros están en la casa. Ujú. Y bueno, pues también saludos para ellos y para Pau. Saludos a todos aquellos que nos están sintonizando. Nuestra hermana Olivia Alfredo Alejo nos dice que nos escucha, que nos ve desde Virginia. Entonces, Saludos. hasta Virginia le mandamos un Estados fuerte Unidos. saludo. Gracias, saludos. hermana. También nos está viendo nuestra hermana Tere Mendoza. Saludos, La- hermana, la que Dios te mamá de bendiga. nuestro hermano Mario, quien también trabaja. Aquí está Mario, arduamente. aquí está. Le mandamos muchísimos saludos. Aquí De está igual Mario. manera, a nuestra hermana Lulu Monroy le mandamos también saludos. Saludos. Que Dios les bendiga a todos aquellos que nos están sintonizando. Muy bien, esos son los saludos que tenemos para este último bloque. Vamos a continuar entonces con la parte del programa en donde nos quedábamos analizando algo muy interesante, sobre todo la base de este servicio, la base de estos ministerios, que es para la gloria de nuestro Dios. Y hablábamos de algo también que me parece fundamental, en donde nosotros podríamos exhortar y animar a aquellos líderes que para precisamente el desarrollo de estos dones, ellos identifiquen los dones que tiene cada miembro en la congregación. Sin embargo, cuando nosotros hacemos esto, quitamos de cierta manera responsabilidad de los miembros que dicen, es que la verdad yo no sé qué don tengo, no sé qué habilidad tengo, cuando quizá saben precisamente qué habilidades y qué capacidades tienen y no los quieren poner a trabajar en la iglesia. Fíjate, uno de los aspectos bien interesantes aquí es, acabas de dar algo que es la responsabilidad. Un administrador, como lo dice Pedro, tiene que ser responsable para poder ejecutar el don que va a llevar a cabo. Si este administrador no detecta sus habilidades, no detecta sus dones, entonces se está volviendo irresponsable. Y por ahí surge el miedo, por ahí surge la soberbia, por ahí surge el egoísmo y no aplica sus dones. Es bien interesante lo que mencionaste, porque si un hermano no logra identificar sus dones, que es una mentira, porque una persona sabe para qué es bueno, sabe de antemano para qué es bueno en la vida, sabe de antemano para qué es bueno en la escuela, sabe para qué es bueno en el trabajo. Y si se pone esa barrera de decir, yo no los he identificado y espero a que el líder venga y me diga qué tengo que hacer, creo que hay un problema y está cayendo en cierta irresponsabilidad dentro de la iglesia. Sí, tenemos dos situaciones. En primer lugar, el Señor nos conoce. Claro. Es decir, Él sabe y sabe para qué nos llamó en muchos casos. Entonces, negar esto o querer negar esto me parece un tanto tramposo. En segundo punto, yo diría que, como lo acabas de referir, la mayoría de nosotros nos bautizamos a una edad ya adulta, no nos bautizamos tan jóvenes, aunque hay algunos muchachitos que se bautizan muy jóvenes, 15, 16 años. Quizás en el caso de ellos sí habría que ayudarlos a determinar su don, una vez que ni siquiera han determinado su perfil personal, su perfil profesional. A ellos sí, porque todavía no tienen bien claro, aunque incluso ellos en las escuelas seculares dicen, papá, yo soy muy bueno para las matemáticas, mamá, yo soy muy bueno para esto, para aquello. Hay jóvenes que se destacan por los deportes, otros que se destacan por ser muy sobresalientes en sus escuelas, en aprovechamiento. Entonces, por ejemplo, aquel jovencito que sacó un diploma de aprovechamiento, no me puede decir más adelante, cuando tiene 20 años, que le cuesta mucho estudiar la Biblia. Por ejemplo, porque se pudo aprender muchas cosas mucho o quizás más complejas de manera secular a poder leer ¿sí? la Biblia. No es que yo no sé dar un estudio. A ver, llevas 18 o 20 años de tu vida estudiando y has visto o te han dado clases N veces. No me puedes decir que no sabes cómo se da una clase. Fíjate, hasta, ejemplo, bueno, los que acudimos a la escuela nos dicen, vas a exponer. Vas a hablar de un tema y les vas a decir a tus compañeritos de qué, pues vas a hablar de la flor, y vas a hablar de los medios de comunicación, y vas a hablar de ciertos temas, y tú te tienes que preparar para poderlo exponer en la escuela, como joven, en la secundaria, en el bachiller, y tú tienes que exponer, qué mejor que de una manera ya un poco más profesional. Así es, y de ahí nos podremos trasladar a lo que decíamos hace un momento en el corte. Algunos de nuestros hermanos en sus trabajos, por ejemplo, son muy buenos empleados, tienen reconocimientos de puntualidad,
tienen reconocimientos de obediencia a sus superiores, tienen reconocimientos en cuanto al aprendizaje que desarrollan dentro de la empresa. Son personas que reciben 1, 2, 3 cursos de capacitación y son sobresalientes en esas áreas. Entonces, ese hermano que nunca llega tarde a su trabajo es el que llega tarde a la iglesia. Ese hermano que es muy sobresaliente en su trabajo, en las áreas en las que desempeña, aquí en la iglesia no funciona. Ese hermano que allá en su trabajo es muy obediente y está reconocido por su obediencia, en la iglesia no quiere obedecer. Entonces, ese tipo de situaciones a veces te las topas o nos las topamos como liderazgo, y el hermano dice, es que yo no tengo detectado mi don. A ver, hermano, ¿cómo no? ¿Cómo es posible que allá en tu trabajo seas un excelente gerente y aquí en la iglesia no quieras ejercer ese don? ¿Cómo es posible que en tu trabajo seas un excelente director y aquí en la iglesia no quieras dirigir nada? ¿Cómo es posible que en tu casa te la pasas cantando y acá no quieres abrir la boca para cantar? Entonces, ¿Cómo conectamos entonces esta parte con algo que también es propio y se debe de hacer como parte precisamente de las labores que tienen aquellos que están al frente, que es precisamente la capacitación? Dice el libro de Efesios capítulo 4 que Dios estableció precisamente a los profetas, a los apóstoles, estableció a los maestros, a los pastores, precisamente para eso, para capacitar a los santos, para que entonces una vez capacitados ellos puedan seguir a la obra del ministerio. Es lo que marca Efesios capítulo 4. Entonces, esta parte de la capacitación que también es importante, ¿cómo la conectamos con esto que ya acabamos de hablar, de que los hermanos en realidad están conscientes para lo que son buenos? Es decir, tocaba por ejemplo la situación de aquel joven que le toca exponer en su escuela, que ha visto clases, sin embargo sabemos que a la hora de hacerlo delante de la congregación, bueno, es una responsabilidad bastante grande, porque no podemos nosotros dar alguna información errónea, alguna información incorrecta, porque no estamos hablando cualquier cosa que hayamos investigado, estamos nosotros diciendo lo que nosotros, la palabra precisamente de nuestro Señor, que es precisamente una situación bastante importante, de mucha responsabilidad. ¿Cómo entonces conectamos esta parte con la capacitación? Fíjate, yo cuando tuve la bendición de hablarle a los jóvenes, de estar hablándole a los jóvenes los domingos, yo les daba el ejemplo de Timoteo y de Tito. Yo les decía, estos eran jóvenes que tenían ya un cierto conocimiento bíblico, un cierto conocimiento de la palabra, porque Pablo les había transmitido ese conocimiento, Pablo les había capacitado. Por eso es que Pablo los delega y los deja al frente en diferentes congregaciones en Creta y a Timoteo en ese lugar en el que estaba. En Éfeso, y Pablo les da una capacitación. Te aseguro que Pablo los llevó a la palabra, los guió en la palabra. Tienen diferentes aspectos importantes, tanto Tito como Timoteo, de poder ser líderes dentro de sus iglesias. Y les dice y les aconseja que no sea tu edad lo que te tenga que juzgar, sino tu conocimiento. Es algo bien importante. Entonces, a los jóvenes, cuando digan, es que no puedo, es que no quieres. Porque existen hermanos dentro de las congregaciones que también hay que señalarlo, hay que tener ese punto positivo, que llegan temprano, que están en las congregaciones, que dan estudios, que se preparan, que dan predicaciones, que son serviciales, que visitan. Hay hermanos en las congregaciones que sí están activos, que sí están trabajando en la iglesia. Preguntarles. Yo creo que la capacitación inicial parte desde el momento en que estamos nosotros evangelizando a una persona que ha manifestado o manifieste su voluntad de bautizarse. Yo creo que la primera capacitación que habría que decirle es, si tú decides bautizarte es porque estás dispuesto a obedecer. Si no estás dispuesto a obedecer, no eres apto para bautizarte. Me parece que esa es la primera capacitación. La segunda pasa porque aquellos que estamos de alguna manera, ya tenemos tiempo en esto, nosotros empezamos, desde que estamos evangelizando a la persona, podemos detectar algunas de sus habilidades. De la forma en que te responden, cuando te hablan respecto a las cosas que se dedican, nosotros desde ahí hacemos la detección de las habilidades de las personas. Posteriormente vienen algo que en algunas congregaciones se da, que se llama estudios de consolidación, en donde lo que se hace con las personas o se debería hacer es esta parte de afianzarlas a la fe, dándoles un conocimiento más profundo de la palabra, pero al mismo tiempo
introduciéndolas en las tareas iniciales en la iglesia. Sí. Yo lo creo que sería lo más, o por lo menos es una estrategia que he intentado con algunos hermanos, irlos introduciendo de a poco en las tareas que tienen. Algunos de ellos al principio me dicen, no, es que yo no sé, yo no puedo. En muchos casos lo que yo he visto es que ese yo no sé, yo no puedo es más bien un pretexto. Porque en la medida en que tú pones a los hermanos a ejercitar una tarea, terminan por hacerla. Hasta ahorita no me he topado con un hermano que me diga, no, definitivamente no. Incluso te puedo decir que ha habido hermanos que apenas saben leer, que apenas saben escribir, y les he dado la tarea, introduciéndolos de a poco, de que pasen algún día a dar un mensaje a la congregación. Lo han hecho. Entonces, me parece que la inteligencia del ser humano nosotros mismos la limitamos, ¿no? Nosotros mismos nos ponemos nuestros límites. Es que me decía un hermano hace algunos años, es que yo nunca aprendí a leer y escribir. Le digo, pero has escuchado el mensaje, sabes del mensaje, conoces el mensaje. Y al final del día puedes transmitir ese mensaje, porque no solo el mensaje es leído o de manera escrita, el mensaje también es oral, el mensaje también es auditivo, entonces puedes hacerlo. Ahora, hay algo que, perdón, hermano Miguel, que quisiéramos comentar, porque estamos llegando ya al final de Palabras de Vida Eterna en Puebla, y es que nosotros estamos tocando precisamente todo esto, y lo que esperamos es que al final de estos ya 4 programas que se ha hablado de ministerios, porque ni siquiera es la primera vez que hablamos de ministerios, no es la primera vez en las iglesias en las que animamos y exhortamos a los hermanos a que pongan sus dones a trabajar. Lo que esperamos, hermanos, es que precisamente salgan ustedes animados, con las ganas de querer trabajar para el Señor, con ya este conocimiento, con ya esta capacitación que se tiene de en dónde pueden trabajar, qué dones son necesarios para esto, la base que debe ser para la gloria de nuestro Señor, el reconocer que somos parte de un mismo cuerpo, y esperamos que puedan poner sus dones a trabajar con ese amor, porque al final, ya lo decíamos, es una obligación que tenemos, y es una obligación que al final ofrece recompensa para nosotros. No es una obligación que se haga de mala gana, sino que es una obligación que se hace precisamente de corazón, como esa responsabilidad que nosotros adquirimos por ser parte de el pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, entonces le damos las gracias a nuestro hermano Miguel, quien parece tiene un comentario final. Sí, rapidito, lo que nos mencionó el hermano Evaristo nos llevó a que en la capacitación se establecen estrategias, Claro. se establecen ciertos procedimientos y ciertos planes que se conjuntan para poder capacitar a un hermano, para poder darle una capacitación adecuada al hermano para que pueda desarrollar sus dones. Y yo cerraría esto ya para finalizar, con el hecho de los maestros. Los maestros en esta tarea de la capacitación tenemos una labor fundamental. Sin embargo, en la iglesia hay muchos que queremos ser maestros únicamente para ser vistos. Nos decimos maestros para que me reconozcan, para que digan, ahí va el maestro, un estatus, ahí va el que predica. Cuando en realidad el maestro de maestros, pues fue un hombre sencillo, que no buscaba la palestra, que no buscaba aparecer, no buscaba el protagonismo, más bien lo que procuraba era la enseñanza. Entonces, si queremos capacitar, pues hagámoslo como lo hizo el maestro, con humildad, con sencillez, detectando en los hermanos sus habilidades, y yo invitaría a los hermanos que nos están viendo en sus casas a que reflexionaran en esta idea de si la actitud que en este momento tienen, es una actitud que les permita hacer algún servicio, algún ministerio en la iglesia. Esa parte me parece que sería la que yo dejaría ahí, ¿no? Gracias, hermano. Nuestro hermano Evaristo Ordaz, junto con nuestro hermano Miguel Báez y su servidor Brian Conde, estuvimos muy agradecidos de poder estar con ustedes este tiempo de programa. Le agradecemos mucho a nuestro hermano José de Jesús, que está trabajando arduamente detrás de las cámaras. Gracias, hermano. También gracias a Mario Platas, quien está con nosotros aquí en cabina. Gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros durante este programa. Que Dios les bendiga, y sobre todo gracias a nuestro Padre, siempre el que pone tanto el querer como el hacer. Él es el que pone el deseo en nosotros, Él es el que da también la obra. Así que siempre le vamos a agradecer a Él. Ha sido un gusto estar con todos ustedes, hermanos. Si es que el Señor quiere y está en sus planes, primero Dios, estaremos con ustedes el siguiente miércoles para analizar un tema nuevo.
Vamos a pedirle entonces a nuestro hermano Evaristo nos guíe en la oración final y ya estaremos concluyendo nuestro programa. Que Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, te damos infinitas gracias por tu amor, tu misericordia y bondad. Te rogamos que esto que hemos hablado el día de hoy resulte de edificación para todos nosotros. Bendice también a nuestros hermanos que han dispuesto su tiempo en sus casas para escuchar este programa. Sé con todos nosotros, Padre. Gracias infinitas por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos permites hablar de ti. Permite que con ello, Señor, tu nombre sea engrandecido. Te suplicamos también que nos permitas regresar a nuestro hogar en paz, que nos permitas llegar con bien, Señor. Todo, Padre, lo